Estación Reddit. Mi hermana me pidió que mintiera a nuestra madre sobre su novio, y no sabía qué hacer. Nunca imaginé que me encontraría en una situación tan difícil. Mi hermana, que siempre ha sido muy cercana a mí, me hizo un pedido que jamás pensé que escucharía: por favor, miente a nuestra madre sobre mi novio. No lograba entender del todo qué estaba pasando. ¿Por qué me pedía que mintiera? Sabía que estaba viviendo una relación complicada, pero siempre pensé que, si necesitaba algún consejo o ayuda, vendría a mí de manera honesta, sin subterfugios. El novio de mi hermana siempre había despertado en mí cierta desconfianza, pero nunca comenté nada. Parte de mí deseaba darle el espacio necesario para que tomara sus propias decisiones, aunque a veces sentía que se estaba metiendo en un vínculo que no parecía saludable. Ya sabía que él tenía actitudes que no me parecían adecuadas, pero la relación era de ella, y lo que pensara o sintiera no debería interferir, ¿cierto? No quería ser la hermana que siempre señalaba los errores ajenos, especialmente en algo tan personal. Sin embargo, como mi madre es muy protectora y le gusta saber todos los detalles de nuestras vidas, constantemente me preguntaba sobre el novio de mi hermana. No quería ser esa hermana que daba información innecesaria, pero, al mismo tiempo, no quería mentirle a nuestra madre. Al final, siempre terminaba diciendo algo sobre su relación, porque mi madre insistía tanto. Ella se preocupaba y quería saberlo todo, y aunque sentía que estaba invadiendo la privacidad de mi hermana, no podía simplemente ignorar los pedidos de nuestra madre. Fue entonces cuando llegó el pedido de mentir. No sabía qué hacer. Por un lado, ella era mi hermana, y la amaba mucho, pero por otro lado, no podía simplemente mentir sobre algo que me dejaba incómoda. Me sentía en un dilema, sin saber cuál sería la mejor decisión. Ella insistió, diciendo que nuestra madre superficializaría todo, que no entendería su relación y que, si le decía la verdad, perdería la oportunidad de seguir con él. En ese momento, todo comenzó a volverse más confuso para mí. Algo no estaba bien. El comportamiento del novio de mi hermana siempre me había parecido extraño. No sabía exactamente qué era, pero algo me decía que no era la persona que ella pensaba. Al principio, parecía atento y amable, pero con el tiempo, algunas de sus actitudes empezaron a incomodarme. Siempre parecía un poco distante, y sus respuestas, cuando conversábamos, eran a menudo evasivas, como si intentara ocultar algo. Era como si estuviera intentando mantener una fachada de buen chico, pero sin ser realmente honesto. Intenté no hacer suposiciones, pues sabía que en una relación siempre hay dos lados de la historia, pero algo me inquietaba. Cada vez que él venía a nuestra casa, notaba que se sentía incómodo, casi como si estuviera esperando que algo sucediera. No sé explicarlo, pero sentía que estaba escondiendo algo, y eso me mantenía alerta. Lo que realmente me hizo levantar una señal de alarma fue lo que ocurrió la semana pasada. Estaba en un café, sola, cuando vi al novio de mi hermana. Lo que me llamó la atención no fue solo el hecho de verlo allí, sino que estaba conversando de forma muy íntima con una mujer. Hablaban de tal manera que parecía algo más que una simple conversación entre amigos. Su postura, la forma en que la tocaba y la manera en que se miraban me dejó completamente incómoda. No sabía qué pensar. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía qué significaba eso para mi hermana. En ese momento, me sentí completamente perdida. No quería ser la persona que lo acusara directamente sin pruebas concretas, pero también sabía que la situación era lo suficientemente extraña como para preocuparme. En el fondo, sabía que no podía ignorar esto. Algo no estaba bien, y no podía simplemente dejarlo pasar. Pero también sabía que, si le contaba a mi hermana, podría ser muy difícil para ella creerme, especialmente porque estaba completamente involucrada en la relación y probablemente no quería escuchar lo que tenía que decir. Cuando mi hermana me pidió que mintiera a nuestra madre, quedé en shock. Nunca imaginé que me haría un pedido así. Claro, todos tienen sus propios motivos para actuar de manera diferente, pero siempre pensé que mi hermana sería más honesta, más directa. Para que me pidiera algo tan específico y tan contrario a mi ética fue algo que me dejó completamente sin palabras. Comencé a pensar, ¿acaso sabía que estaba haciendo algo malo?
¿Me estaba pidiendo que mintiera porque no quería que nuestra madre supiera la verdad? ¿Era posible que su novio realmente estuviera escondiendo algo y ella intentara evitarlo? Me cuestionaba si, tal vez, mi hermana ya había comenzado a notar algo, pero no tenía el valor de confrontar a su novio. En el fondo, siempre había sido muy dulce y tenía una tendencia a justificar las acciones de los demás, incluso cuando las cosas no tenían sentido. Esa presión para mentir me hizo reflexionar sobre cómo se sentía mi hermana. ¿Acaso ya sabía que algo estaba mal, pero no quería enfrentarlo? ¿Solo quería proteger su relación, aunque estuviera comenzando a desmoronarse? Realmente no sabía qué hacer. No quería traicionar su confianza, pero tampoco quería ser cómplice de algo que no parecía correcto. Sabía que a mi madre le dolería mucho si se enteraba de la verdad, pero al mismo tiempo, no sabía si era correcto ocultar algo tan importante. Mi madre siempre ha sido una persona muy protectora. Se preocupaba por todos los detalles de nuestras vidas, especialmente en lo que respecta a nuestras relaciones. Siempre sentí que tenía una visión crítica sobre las decisiones que tomábamos, pero nunca pensé que reaccionaría de una manera tan intensa y emocional al enterarse de la verdad sobre el novio de mi hermana. Cuando le conté a mi madre lo que había visto en el café, ella quedó completamente desolada. Siempre había tenido una imagen muy idealizada del novio de mi hermana, creyendo que era el chico perfecto para ella. Así que escuchar que él estaba actuando de manera sospechosa con otra mujer la hizo entrar en pánico. Inmediatamente quería saber todos los detalles, qué estaba haciendo, cómo se comportaba. Su reacción fue tan intensa que me sentí como si hubiera hecho algo malo al contar la verdad. Se sintió traicionada, no solo por mí, sino también por mi hermana. Ella creía que la relación era algo bonito y prometedor, y de repente su confianza se rompió. Se sintió devastada, no solo por la situación, sino también por el hecho de que yo había contado la verdad, sin considerar cómo eso la afectaría. Me preguntó por qué no había pensado 2 veces antes de actuar, como si todo hubiera sido muy fácil para mí. Y, por supuesto, mi hermana se molestó aún más por lo que sucedió. No podía entender por qué le había contado a nuestra madre. Sentía que, al hacer eso, la traicioné. No importaba cuánto intentara explicarle que estaba tratando de protegerla, no quería escuchar. Estaba herida y muy enojada conmigo. Sentía que había puesto a nuestra madre en contra de ella y que debería haber estado de su lado. El problema es que, cuando la situación es tan confusa, no se puede simplemente elegir un bando sin pensar en las consecuencias. La reacción de mi hermana fue lo que realmente me hizo reflexionar. Después de contar la verdad a nuestra madre, las cosas se pusieron tensas. Mi hermana me evitó por completo. No me buscó para hablar, y cada vez que la veía, parecía que guardaba rencor hacia mí. Intentaba acercarme a ella, pero parecía estar en un estado de negación. No quería aceptar que su relación podría tener algún problema, así que prefería evitar hablar de eso. Esto me dejó con un peso enorme en el pecho. Sabía que, de alguna manera, me estaba culpando por la situación. Y, honestamente, no sabía cómo lidiar con eso. Quería que supiera que hice lo que creí que era correcto, pero también entendía su dolor. Su relación estaba en riesgo, y si hubiera tomado otro camino, tal vez nada de esto habría ocurrido. No sabía qué pensar más. ¿Hice lo correcto o fui egoísta al contar la verdad? La mayor parte del problema residía en la falta de comunicación. Nunca supe exactamente lo que mi hermana pensaba sobre su relación hasta ese momento. Siempre intentaba ocultar sus propios sentimientos, quizás por miedo a enfrentar una verdad que no quería ver. Nunca supe si ya había comenzado a sospechar de su novio y estaba tratando de evitar confrontarlo, o si estaba cegada por la emoción de estar en una relación. Todo se volvió mucho más complicado porque nunca me habló abiertamente sobre lo que sentía por él. Siempre prefirió mantener las cosas en secreto, tal vez por miedo a los juicios o porque sentía que no quería escuchar críticas. El problema fue que, cuando me pidió que mintiera, quedó claro que no estaba siendo completamente honesta, ni consigo misma. Esto me dejó aún más confundida sobre cómo manejar la situación. Sentía que debería haber sido más abierta con ella, pero tampoco sabía cómo. Después de toda esta confusión,
empecé a reflexionar sobre nuestra relación, sobre la confianza entre hermanas. Siempre pensé que teníamos un vínculo muy fuerte, pero las últimas semanas me hicieron cuestionar si realmente nos conocíamos de verdad. Mi hermana siempre ha sido una persona a la que admiré, muy independiente, pero también siempre supe que tenía una tendencia a ocultar sus sentimientos en ciertos asuntos, especialmente cuando se trataba de su relación. Tal vez, en el fondo, nunca me pidió consejos porque sabía que no le gustaba escuchar lo que tenía que decir, o tal vez quería resolver todo sola, sin la interferencia de nadie. La entendía, pero al mismo tiempo, sentía que se estaba cerrando, creando una barrera entre nosotras, lo que hacía aún más difícil lidiar con la situación cuando me pidió que mintiera. Cuando dijo que traicioné su confianza, eso realmente me dolió. La confianza es la base de cualquier relación, ya sea de amistad, familiar o romántica. Siempre pensé que nuestra relación era sólida, construida sobre la honestidad y el entendimiento mutuo. Pero ahora, parecía que todo se estaba desmoronando. Entiendo que, cuando alguien está en una relación, a menudo se siente presionado a proteger al otro a toda costa, incluso si eso significa ocultar la verdad. Pero, al mismo tiempo, me di cuenta de que la confianza entre nosotras también necesitaba ser mutua. Estaba tratando de ser honesta con ella, así como siempre he intentado serlo con todos a mi alrededor. ¿Estuve mal por no haber estado de su lado en ese momento? Estaba tratando de proteger a nuestra madre y, al mismo tiempo, actuar de manera ética. Pero, en el fondo, mi hermana no parecía entender que, al contar la verdad a nuestra madre, estaba intentando ayudarla, no traicionarla. Tal vez eso era lo que faltaba entre nosotras, una comunicación verdadera y abierta. A partir de ese momento, sentí que la confianza se había roto, pero no sabía cómo reconstruirla. Sabía que ella necesitaba el apoyo de la familia, pero también sabía que el apoyo que ofrecí tal vez fue más un golpe que una ayuda. Eso fue una de las cosas más dolorosas de todo lo que sucedió. Mi madre, como siempre, fue súper protectora. Cuando se enteró de la historia del novio de mi hermana, se descontroló por completo. Nunca había visto a mi madre reaccionar de esa manera. Normalmente, ella es calma y ponderada, pero cuando se trataba de nuestra felicidad y seguridad, se volvía extremadamente emocional y muy preocupada. Y, por supuesto, su reacción fue aún más intensa cuando descubrió que yo había contado la verdad. Sabía que se sentiría triste y tal vez decepcionada, pero no sabía que se vería tan afectada. Yo no soy muy expresiva con mis emociones, así que, para mí, fue un alivio contar finalmente la verdad. Pero, para mi madre, toda la situación era mucho más grave. Inmediatamente quiso tomar acciones, quería saber si mi hermana todavía estaba con él y qué más podría hacer para salvarla de una relación que consideraba tóxica. Estaba dividida. Por un lado, mi madre solo estaba tratando de proteger a nuestra hermana, como siempre lo hizo, pero, por otro lado, su reacción fue tan exagerada que parecía que había hecho algo malo al simplemente contar lo que vi. La presión de lidiar con las reacciones de mi madre y de mi hermana al mismo tiempo fue casi insoportable. Estaba atrapada entre dos mundos que se estaban desmoronando a mi alrededor. Sabía que mi madre amaba mucho a mi hermana y se preocupaba profundamente por ella, pero su forma de manejar las cosas siempre había sido un poco asfixiante. Tenía una manera de querer controlar todo, de querer dar su opinión sobre todo, y eso, muchas veces, hacía que mi hermana se sintiera más presionada que apoyada. Por más que tuviera buenas intenciones, la manera en que actuaba podía ser difícil de manejar. Mi madre comenzó a culparme un poco por no haber hablado sobre esto antes, como si hubiera evitado alertarla sobre el comportamiento del novio de mi hermana. La situación se volvió cada vez más incómoda y, para empeorar las cosas, mi hermana no quería hablar conmigo, y mi madre estaba buscando respuestas de una manera desesperada. Todo esto sacó a la luz la fragilidad de algunas relaciones familiares. No sabía qué hacer para que mi hermana entendiera que estaba intentando protegerla. No actuaba con mala intención, pero parecía que lo que hice fue un golpe fatal en nuestra relación. Mi hermana me acusó de traicionarla y, cada vez que intentaba explicarle mi punto de vista, ella se alejaba aún más. Estaba herida y tenía razón, pero su dolor me afectaba de una manera que no imaginaba.
La sensación de que mi hermana ya no confiaba en mí me llevó a cuestionar mi propia posición dentro de la familia. Sabía que había hecho lo correcto, pero eso no impidió que el dolor y la frustración se acumularan. La relación de hermanas que siempre tuvimos parecía ahora un juego de desgaste emocional. Intenté darle espacio, esperando que el tiempo curara las heridas, pero la verdad era que nada cambiaba. Aún sentía que ella estaba distante y, al mismo tiempo, no sabía cómo acercarme a ella sin parecer que estaba invadiendo su privacidad. Era como si, con cada paso que intentaba dar para reconstruir nuestra amistad, ella se alejaba más. Quería que entendiera que solo quería que estuviera bien, pero todo lo que escuchaba era que había actuado de manera desleal. Y, al mismo tiempo, la culpa por haber traicionado su confianza me consumía. A veces me preguntaba si realmente era necesario. ¿Acaso mi interferencia había empeorado las cosas en lugar de ayudarla? Hoy, después de todo el drama, aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Fue contar la verdad el mejor camino? ¿O solo creé un desastre que terminó alejando a mi hermana y empeorando aún más la situación? No sé qué habría pasado si hubiera mentido a nuestra madre y mantenido todo en secreto, pero, por otro lado, nunca podré borrar el hecho de que mi conciencia quedó tranquila por haber sido honesta. El mayor dilema fue darme cuenta de que, por más que queramos proteger a quienes amamos, no siempre las cosas suceden como esperamos. Hice lo que creía correcto, pero los efectos de eso me hicieron cuestionar si había otra manera de manejar la situación sin dañar la relación entre mi hermana, mi madre y yo. Quizás, al final, lo que aprendí fue que, a pesar de todo el dolor y los malentendidos, la verdad nunca deja de ser la mejor opción. Sin embargo, las consecuencias de decir la verdad pueden ser más difíciles de manejar de lo que imaginamos. Espero que, con el tiempo, mi hermana pueda entender el motivo de mi decisión y que podamos reconstruir nuestra confianza. Solo el tiempo lo dirá. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!